Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, la supuesta interacción entre Christian Bale y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien, Batman y el galán turco en la misma frase. Vamos a analizar un poco más profundo esta historia, a ver qué hay de cierto, qué son rumores y sobre todo, a entender ese gesto hollywoodense del que tanto se habla. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre cine, series, noticias del espectáculo y análisis de tendencias. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este interesante tema. La verdad es que la idea de Christian Bale, un actor reconocido por su dedicación, transformaciones físicas extremas y roles intensos, interactuando de alguna forma con Can Yaman, un actor turco famoso por su atractivo físico y papeles en comedias románticas, parece un poco sacada de una película, ¿verdad? Pero como suele pasar en Hollywood, la realidad a veces supera la ficción. O en este caso, la alimenta. Para empezar, hay que aclarar que la información sobre un encuentro directo y formal entre ambos es escasa y, en gran medida, especulativa. No hay fotos oficiales ni comunicados de prensa confirmando una reunión cara a cara. La mayoría de las noticias y comentarios giran en torno a un gesto que Bale habría tenido hacia Yaman, un gesto interpretado como un reconocimiento o incluso, en algunos casos, como una burla. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El gesto hollywoodense del que hablamos suele interpretarse como una actitud distante, fría o incluso condescendiente por parte de actores consagrados hacia figuras emergentes, especialmente si provienen de mercados menos tradicionales, como el turco. No se trata necesariamente de una mala intención, sino más bien de una actitud reservada, típica de un ambiente competitivo y a veces algo elitista. Es una señal sutil, a veces imperceptible para el ojo no entrenado, pero que, según los entendidos, habla a gritos del orden jerárquico no escrito que rige el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿en qué consistió específicamente este gesto en el caso de Bale y Yaman? La verdad es que los detalles son difusos. Algunos mencionan una alfombra roja en algún festival internacional donde ambos coincidieron, y donde Bale habría evitado saludar o interactuar directamente con Yaman, limitándose a un gesto de cabeza o una sonrisa forzada. Otros hablan de una recepción en un evento privado, donde Bale habría hecho comentarios irónicos sobre la fama repentina de Yaman, sugiriendo que se trataba más de una moda pasajera que de un talento genuino. Algunas fuentes incluso apuntan a una entrevista perdida en las profundidades de Internet, donde un periodista intentó conectar ambos nombres y la respuesta de Bale fue, digamos, elusiva. Pero, insisto, estas son solo especulaciones. La falta de pruebas sólidas nos obliga a ser cautelosos y a no dar por sentado que este encuentro y el supuesto gesto realmente ocurrieron de la forma en que se describe. Lo que sí podemos hacer es analizar el contexto y tratar de entender por qué esta historia ha generado tanta expectación. ¿Qué necesidad tenemos de enfrentar a Batman con un galán de telenovela turca? ¿Qué fantasía se esconde detrás de esta improbable rivalidad? En primer lugar, la disparidad en la trayectoria y el estilo de ambos actores es innegable. Bale es un intérprete con una larga y exitosa carrera en Hollywood, reconocido por su trabajo en películas de gran presupuesto, dramas intensos y personajes complejos. Su enfoque es metódico, su dedicación es extrema y su imagen pública es relativamente discreta. Bale es un camaleón, un maestro de la transformación, dispuesto a llevar su cuerpo y su mente al límite por el arte. Piensen en El maquinista, piensen en American Psycho, piensen en The Fighter. Bale no juega a ser, Bale es. En cambio, Yaman es un actor que saltó a la fama gracias a las telenovelas turcas, producciones populares en todo el mundo, pero que suelen ser consideradas menos prestigiosas que las películas de Hollywood. Su estilo es más extrovertido, su imagen pública es más cercana al estereotipo del galán y su carrera se ha enfocado principalmente en comedias románticas. Yaman es la personificación del encanto, un torbellino de carisma y una presencia arrolladora en pantalla. Es el sueño de muchas, el ídolo de multitudes, y un producto de exportación turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Esta diferencia de perfiles puede haber alimentado la idea de que Bale podría haber mostrado cierta distancia o condescendencia hacia Yaman. La percepción de que Hollywood a veces mira por encima del hombro a los talentos que provienen de otros mercados
También juega un papel importante en la interpretación de este supuesto gesto. Existe lamentablemente un cierto complejo de superioridad en la industria cinematográfica estadounidense, una sensación de que todo lo que no nace en Hollywood es, por definición, inferior. Es importante señalar que la globalización ha cambiado radicalmente el panorama del entretenimiento. Las plataformas de streaming han democratizado el acceso a contenidos de todo el mundo, y los actores de diferentes países están logrando un reconocimiento global sin necesidad de pasar por el filtro de Hollywood. Can Yaman es un claro ejemplo de este fenómeno. Su popularidad se ha extendido más allá de Turquía, conquistando audiencias en Europa, América Latina y otros continentes. El streaming ha derribado muros, ha permitido que historias de rincones remotos del planeta lleguen a nuestras pantallas, y ha desafiado la hegemonía cultural de Hollywood. En este contexto, cualquier gesto de desdén o indiferencia por parte de un actor de Hollywood hacia un talento emergente de otro país puede ser interpretado como una actitud arrogante o incluso xenófoba. La gente está cada vez más sensible a este tipo de comportamientos y espera que las figuras públicas sean más inclusivas y respetuosas con la diversidad cultural. Las redes sociales han amplificado esta sensibilidad, convirtiéndose en un campo de batalla donde se libran guerras culturales y se ajustan cuentas con el pasado. Pero volviendo al caso específico de Vale y Yaman, es fundamental recordar que todo esto son conjeturas basadas en información no verificada. Podría ser que realmente no haya habido ningún gesto negativo por parte de Vale, o que la situación haya sido malinterpretada por los medios o por los fans. También es posible que Vale simplemente sea una persona tímida o reservada, y que su actitud no tenga nada que ver con Yaman o con su origen. Vale, después de todo, es conocido por su hermetismo y su aversión a la fama. No es precisamente el tipo de celebridad que se prodiga en alfombras rojas o eventos sociales. En definitiva, lo que podemos aprender de esta historia es que la percepción pública de los famosos está sujeta a interpretaciones y rumores, y que es importante no sacar conclusiones precipitadas basadas en información no confirmada. También nos sirve para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el respeto en la industria del entretenimiento, y sobre cómo la globalización está transformando la forma en que consumimos y valoramos el talento de diferentes partes del mundo. Es una lección sobre la necesidad de la humildad, la empatía y la apertura de mente en un mundo cada vez más interconectado. Ahora, para darle un giro un poco más creativo a esto, imaginemos por un momento que si hubo un encuentro entre Vale y Yaman, y que Vale realmente tuvo este famoso gesto hollywoodense. ¿Cómo podría haber sido esa interacción? Podríamos imaginar a Vale con su característica mirada intensa, observando a Yaman desde la distancia, analizando su estilo, su actitud, su popularidad. Podríamos imaginarlo haciendo un comentario sarcástico a algún colega sobre la fugacidad de la fama, o sobre la superficialidad de las telenovelas. Podríamos incluso imaginar a Vale estudiando los músculos definidos de Yaman, tal vez pensando en el régimen de entrenamiento que tendría que seguir para alcanzar ese nivel de perfección física, aunque probablemente lo descartaría por ser demasiado convencional. Pero también podríamos imaginar una versión diferente. Podríamos imaginar a Vale intrigado por el fenómeno Yaman, acercándose a él con curiosidad, interesado en conocer su trayectoria, su forma de trabajar, su visión del mundo del espectáculo. Podríamos imaginar una conversación sincera entre dos actores de diferentes generaciones y culturas, compartiendo experiencias, aprendiendo el uno del otro, superando prejuicios y estereotipos. Quizás Vale le habría dado algún consejo a Yaman sobre cómo navegar por las aguas turbulentas de la fama, o sobre cómo mantenerse fiel a sus principios en un ambiente tan competitivo. Quizás Yaman le habría contagiado a Vale su energía y su entusiasmo, inspirándolo a probar nuevos géneros y a explorar facetas diferentes de su talento. Tal vez, después de todo, Batman necesitaba un poco de la alegría y la despreocupación de un galán turco. En cualquier caso, lo importante es recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus inseguridades y sus aspiraciones. No podemos juzgarlos basándonos en rumores o en imágenes estereotipadas. Debemos tratar de entenderlos como individuos complejos y multifacéticos, capaces de cometer errores y también de sorprendernos con su humanidad y su generosidad. Son seres humanos falibles, sujetos a las mismas pasiones y contradicciones que el resto de nosotros. Y por supuesto, no debemos olvidar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que la mayoría de las noticias y los rumores que circulan en torno a los famosos están diseñados para generar interés y atraer la atención del público.
Los medios de comunicación a menudo exageran las situaciones, inventan historias y manipulan la información para crear titulares llamativos y aumentar sus niveles de audiencia. La prensa rosa se alimenta de escándalos, de polémicas, de enfrentamientos ficticios. Es un circo romano moderno donde los famosos son los gladiadores y el público es el emperador, ansioso por dar el pulgar hacia abajo. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos contrastar las fuentes, analizar los datos y formar nuestras propias opiniones basadas en la evidencia y el sentido común. No debemos dejarnos llevar por la corriente, por la histeria colectiva, por las noticias falsas que inundan las redes sociales. Volviendo a Vale y Yaman, la realidad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos y exitosos, cada uno a su manera, y que merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo. Son dos ejemplos de perseverancia, de dedicación, de pasión por el arte de la interpretación. Y ahora, dejando de lado los rumores y las especulaciones, quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento. Es fundamental que se abran más oportunidades para talentos de diferentes orígenes y culturas, y que se les dé la posibilidad de contar sus propias historias y demostrar su visión del mundo. La diversidad es la sal de la vida, la chispa que enciende la creatividad, el ingrediente esencial para una sociedad más justa e igualitaria. La globalización ha enriquecido enormemente la oferta cultural y ha permitido que audiencias de todo el mundo se conecten con historias y personajes que antes eran inaccesibles. Es importante seguir fomentando este intercambio cultural y promover un ambiente de respeto y colaboración entre los artistas de diferentes países. Debemos celebrar la pluralidad de voces, la riqueza de las tradiciones, la belleza de las diferencias. La diversidad no solo beneficia a los artistas, sino también a la audiencia. Al exponernos a diferentes perspectivas y experiencias, ampliamos nuestros horizontes, desafiamos nuestros prejuicios y nos volvemos más empáticos y comprensivos. El cine, la televisión, el teatro, la música son espejos que nos reflejan, ventanas que nos abren a otros mundos, puentes que nos conectan con otras culturas. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones sobre el supuesto gesto de Vale hacia Yaman, deberíamos celebrar la diversidad y la riqueza del talento que existe en el mundo del espectáculo. Deberíamos apoyar a los artistas de diferentes orígenes y culturas, y darles la oportunidad de brillar y de compartir sus historias con el mundo. Deberíamos construir un futuro donde todos tengan la oportunidad de ser escuchados, de ser vistos, de ser valorados. En resumen, hemos explorado la historia del supuesto gesto hollywoodense de Christian Bale hacia Can Yaman, analizando el contexto y las posibles interpretaciones. Hemos enfatizado la falta de evidencia sólida y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. También hemos reflexionado sobre la diversidad, la inclusión y el respeto en la industria del entretenimiento. Hemos intentado separar la verdad del rumor, la realidad de la ficción, el gesto de la interpretación. Hemos hablado de la competencia, de la jerarquía, del elitismo, pero también de la globalización, de la democratización del acceso al entretenimiento, de la necesidad de la inclusión. Hemos visto cómo una simple anécdota puede convertirse en un símbolo de las tensiones y contradicciones que atraviesan el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un gesto negativo por parte de Bale hacia Yaman? ¿Qué opinan de la actitud de Hollywood hacia los talentos que provienen de otros mercados? ¿Creen que la globalización está cambiando las reglas del juego? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la construcción de la imagen de los famosos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y generar un debate constructivo sobre este tema. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que leen, investiguen y formen su propia opinión. Y sobre todo disfruten del cine y de las series, sin importar de dónde vengan.